Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 246. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los Salmos 66, 67 y 68. El Salmo 66 es un salmo anónimo cual centra sobre la adoración a Dios y las varias maneras en las cuales se puede adorar. El salmo se compone de 5 segmentos. El primero de los segmentos se encuentra en los versos 1 al 4, en donde el salmista invoca a toda la tierra a cantar a Jehová por su grandeza y hermosura. El verso 3 establece el tono del salmo describiendo lo asombroso que son las obras del Señor. Noten el Selah al final del verso 4. El segundo segmento consiste en los versos 5 al 7. En estos versos el salmista recuerda el cruce del Mar Rojo en Éxodo 14 y el subsecuente canto de Moisés y María en el capítulo 15. Noten cómo este segmento sigue el tema de lo asombroso que son las obras de Dios. Noten también un segundo Selah al final del verso 7. En los versos 8 al 12, el salmista reflexiona sobre el tiempo de Israel en la esclavitud en Egipto y la manera en la cual Dios los liberó con mano poderosa. Noten el verso 10, cual describe el tiempo de aflicción de Israel como un tiempo de prueba. Es interesante que el salmista no se refiere a la prueba de Israel como la prueba de oro fino, sino la prueba de plata. Es posible que el salmista fuera en alguna manera asociado con la refinación de la plata y por eso utilizó la plata como ejemplo en vez de oro. Sin embargo, la plata en las escrituras es comúnmente asociado con el precio de redención. De esta manera, el salmista estaría notando la redención de Israel por Jehová. Noten en el verso 12 cómo describe que fueron sacados de la aflicción y puestos en un lugar de abundancia, haciendo referencia a la tierra prometida, cual fluía con leche y miel. El cuarto segmento se compone de los versos 13 al 15, en los cuales el salmista menciona sus votos de ofrecer holocaustos y ofrendas a Jehová, aparentemente en respuesta a la salvación de Jehová durante un tiempo de angustia. Deben recordar de nuestra lectura de varios de los salmos de David, que David típicamente hace tales votos durante los salmos cuales escribió en tiempos de angustia. En este salmo, centrado en la adoración a Dios, el cumplimiento de tal voto es utilizado para demostrar en semejante manera de adoración a Dios. Noten un tercer Selah al final del verso 15. El quinto segmento consiste en los versos 16 al 19, en los cuales vemos otro aspecto de la adoración, cual es la proclamación de la grandeza de Dios a otros y el testimonio de cómo Jehová escuchó su oración en tiempos de angustia y no rechazó su clamor. De semejante manera podemos hacer una comparación con los salmos de David, en los cuales se compromete a publicar las grandezas y las proezas de Dios a los demás y publicar sus alabanzas a Dios. En estos versos vemos el salmista alegremente expresando sus alabanzas a Jehová y dando testimonio de lo que Dios ha hecho por él. El Salmo 67 es otro salmo quiástico con un paralelismo entre los versos 1 y 7, 2 y 6, 3 y 5 y teniendo el verso 4 como eje central. El salmo comienza con una reiteración breve de la bendición sacerdotal, al menos parte, desde Números capítulo 6, versos 24 al 26. El concepto de este verso es reiterado en el verso 7 en la conclusión del Salmo, expresando la bendición de Jehová sobre su pueblo. Las palabras del verso 2 indican que la bendición de Dios sobre su pueblo abriría paso a la proclamación de sus estatutos entre las naciones. Debemos recordar que el plan de Dios en la selección de Israel era que Israel fuera una luz a las naciones, no quienes exclusivamente experimentaran la salvación de Jehová. En el verso 6 se reitera este concepto diciendo que la tierra dará su fruto y la bendición de Dios sería notable entre el pueblo. Aunque el verso 6 probablemente se refiere al fruto actual de la tierra, la abundancia de Israel serviría como señal del favor de Dios sobre ellos y daría testimonio de lo que significa el rostro de Dios sobre sus vidas. Los versos 3 y 5 universalizan la adoración a Dios, diciendo que todos los pueblos le alaben. Aunque es posible que el salmista se refiera a los pueblos de Israel, el verso 4 indica que lo probable es que mencionara la reacción de las naciones cercanas al ver la bendición de Dios sobre Israel y al desear el mismo favor de Dios sobre ellos.
Las palabras de estos versos son un ideal al cual el salmista se extendía con su voto, con su canto, mejor dicho, pero define bien el propósito selectivo de Israel. El verso 4 sirve como el eje o punto de doblez en el Salmo. En este verso vemos que las naciones cuales han reconocido el favor de Dios sobre ellos, no tan solo sobre Israel, se alegran y gozan en Jehová, sabiendo que Dios es justo y que pastorea sobre las naciones de la tierra. Tal imagen de Dios como pastor no es exclusivo en los salmos, pero en este instante nos consuela y anima al saber que Dios cuida de las naciones y está sobre los pueblos juzgando con equidad. El Salmo 68 es otro de los salmos de David. Y muchos comentaristas han explicado que el Salmo 68 es uno de los más difíciles de interpretar en todo el libro de los Salmos. Sin embargo, hay algunos detalles claves los cuales nos pueden ayudar a comprender el Salmo en su forma más básica para nuestros propósitos. Comenzamos con el primer verso, cual hace referencia a Números capítulo 10, verso 35, donde se nos explica que la proclamación del verso 1 se hacía por Moisés cada vez que el arca del testimonio era sacada del lugar santísimo. Este simple detalle parece implicar que este salmo es asociado con el transporte del arca del testimonio a la ciudad de Jerusalén. Recordemos que luego de haberse establecido como rey en Jerusalén, desechando o esclavizando a los jebusitas, David quiso traer el arca del testimonio a Jerusalén. Luego de un intento fracasado, cual costó la vida de Usa, un soldado de David, David logró traer el arca debidamente a la tienda cual había preparado para ella en la ciudad de Jerusalén. Si esto es cierto, es posible que los versos 4 al 6 fueran parte del cántico de David durante la procesión triunfante del arca a la ciudad. En estos versos, David exalta los atributos de Dios, describiéndolo como padre de huérfanos y defensor de viudas. El verso 6 implica la trayectoria de Israel durante su jornada desde Egipto, y los siguientes versos afirman esto. En los versos 7 al 10, David describe la cobertura de Israel como la cobertura de un diluvio, proveyendo sobre su pueblo en el desierto la abundancia cual se esperaría de una tierra fértil con las aguas de la lluvia. El verso 7 menciona a Dios como andando por el desierto con su pueblo. Si este salmo fue escrito con motivo del transporte del arca, tendría toda la razón de incluir esta nota aquí, siendo que el arca representaba la misma presencia de Dios durante su trayectoria en el desierto y subsecuentes manifestaciones del tabernáculo, incluyendo el tabernáculo de David. Los versos 11 al 14 parecen describir una victoria militar o varias durante la trayectoria de Israel. Sin embargo, ciertos detalles como las mujeres repartiendo los despojos y los hombres entre los rebaños, tiestos en algunas traducciones, bien pudieran describir la noche del éxodo de Egipto. Como quiera que fuera, lo sucedido en los versos 11 al 14 llevan a David a considerar a Basán en los versos 15 al 18. El término Basán viene de la palabra hebrea Basham, cual significa literalmente él vino ahí o hasta ahí. Si no le parece el nombre, debe recordarse de Og de Basán, cual fue un rey mencionado como siendo gigante, destruido por los hijos de Israel poco antes de entrar a la tierra prometida. Basán es la región, pero el monte de Basán es pensado ser el monte Sinaí, en donde la presencia de Dios descendió en manera poderosa, marcando el comienzo del pacto de Jehová con Israel, llamado la Ley o el Antiguo Testamento. En este salmo, Basán o el monte de Basán es una referencia a Sinaí. En los versos 19 al 23, David parece describir una victoria militar contra los enemigos de Israel, mencionados en estos versos como enemigos también de Dios. De nuevo, estos versos se deben tomar en su contexto, siendo que David era hombre de guerra y seguramente utiliza lenguaje apropiado con la guerra para describir este suceso. Es posible que estos versos hicieran referencia a la guerra con Og de Basán, ya que esa batalla fue de bastante renombre entre el pueblo de Israel. Otra posibilidad es que David estuviera explicando cómo el arca de Jehová fue utilizado en diversas guerras durante el tiempo de la conquista bajo el liderazgo de Josué. Los versos 24 al 27 describen la marcha del arca hasta Jerusalén o Sión. Noten la mención de los cantores y músicos junto a danzores y vírgenes tocando tambores. El procedimiento es semejante a la celebración luego del
el cruce del Mar Rojo, pero en esta ocasión sí es la marcha a Jerusalén, como parece ser. David se unió con este grupo para adorar a Dios con saltos y danza. En los versos 28 al 31, David pide la presencia de Dios en Jerusalén, como fue evidenciada en Sinaí. Aunque David no pudo construir casa a Jehová, es posible que su alma anhelara ver lo que su hijo Salomón experimentaría muchos años luego, cuando el fuego de Dios descendió del cielo y consumió el holocausto sobre el altar. Sin embargo, debemos notar la mención en el verso 31 de los príncipes de Egipto y Cus viniendo hacia el templo de Dios. Esto se cumplió también durante el reino de Salomón y la construcción del templo de Salomón con los materiales provistos por David. El salmo termina en los versos 32 al 35, exaltando a Dios por su poder manifestado entre su pueblo y sobre toda la creación. Noten la mención plural de los santuarios en el verso 35, indicando tanto Gabaón y Jerusalén como Sinaí y Sión. Esto han sido los Salmos 66, 67 y 68. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.